pueden seguir tu dinero, porque por más que es indestructible el blockchain cuando es centralizado, una de sus grandes facultades de centralización es que puede ser trazable también. Entonces podemos ver dónde está yendo el dinero, quién está recibiendo, quién está pagando, cuándo, cómo, cuándo. Y congelable. Congelable. Y lo más peligroso es que, oye, si hay emisión monetaria de billetitos normales, puede haber emisión monetaria CBDC apretando un botón. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén viendo. Bienvenidos a un episodio más de Cripto con Corbata, el lugar donde discutimos temas de coyuntura, actualidad, criptomonedas, con una tacita de café. El día de hoy realmente tenemos invitado de lujo, realmente imperdible el capítulo del día de hoy, pero primero presentaré a quienes me acompañan justamente en la parte de las preguntas y las entrevistas. Nuestro gran amigo, como siempre, Ronald Amelunge. Ronald, querido, como siempre, un gusto tenerte en este espacio que fue y es promocionado desde Santa Cruz Consulting Group, grupo del que sos founder y CEO. Gracias, Juan, pero siempre un gusto estar aquí con vos. Y como siempre, tenemos la presencia de nuestro queridísimo amigo Jorge Acamine, gran amigo, consultor también afiliado a Santa Cruz Consulting Group, un referente en materia económica a nivel regional y nacional, y gran amigo de la casa. ¿Cómo estás, querido Jorge? Todo bien, muchas gracias, Juan Fernando. Aquí un gusto estar en este capítulo nuevamente. Y ahora, señores, el invitado de lujo que tenemos hoy, gran defensor de las ideas de la libertad, ex candidato a presidente, no lo dejaron, esa es otra discusión que vamos a tocar, gran analista económico financiero, reconocido a nivel nacional e internacional, el doctor Jaime Dunn, que está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo está? Juan, muchísimas gracias, un gusto estar en el programa. Pues Ronald, Jorge, para mí un honor estar aquí en Cripto con Corbata. No sé qué ha pasado con las corbatas, pero ahí están. Están virtualizadas también, en blockchain. Quedaron en el nombre. Tal cual, siempre. No es la primera vez que nos lo dicen, sí, vamos a tener que tener nuestras corbatas, Ronald, por favor. Tomemos nota, tiene que haber corbatas, aunque sea en la decoración. Buena observación, la verdad, ¿no? Sí. Totalmente. No es que la corbata está en la mente. No hay una corbata en ningún capítulo, es increíble, pero es cierto. Buenísimo. El día de hoy tenemos a ver un temario súper interesante, creo que vale la pena que lo vamos agotando, porque tenemos mucho por discutir y la verdad que, como siempre, nuestro peor enemigo es el tiempo, así que arranquemos inmediatamente. Coyuntura económica, el país post el MAS. ¿Cómo lo ve? ¿Qué es lo que nos dejan? ¿Cuál es la herencia que recibe el actual gobierno? Y bueno, ¿cuál es la lectura que puede darnos al respecto, estimado Jaime? Mira, Juan, yo creo que para hacer una evaluación, un diagnóstico de cómo dejan Bolivia, hay que ir más allá de la economía. Bolivia tiene en realidad una crisis multifacética, diría yo. Los mismos candidatos en su momento, los candidatos tradicionales, nos han acostumbrado durante toda la campaña a pensar que el problema de Bolivia es la falta de dólares y la falta de combustibles, ¿no? Esas son las consecuencias del problema. El problema es mucho más profundo y más grande. Más allá del hecho que esa falta de dólares, falta de combustibles, es en realidad debido al exceso de gasto público que ha derivado en una crisis de balanza de pagos. Pero en realidad el problema de Bolivia va más allá de eso. Yo siempre digo, la crisis económica es coyuntural, se va a arreglar. Pero con eso se arregla Bolivia, no. Porque la crisis de Bolivia no solo es económica, tiene una crisis de instituciones fallidas, de una justicia que no funciona. Es un país donde ya no hay principios, no existe la moral, no existe la ética. Es un país donde la misma fe ha entrado en peligro, el concepto de familia. Durante 20 años ha desaparecido del mapa de alguna manera, siendo el elemento más fundamental en el tejido social, la familia. Entonces, la crisis de Bolivia va más allá. El MAS nos ha dejado con un país económicamente quebrado,
moralmente destruido. Y hemos llegado a un extremo, ¿no?, donde un expresidente pedófilo puede andar prácticamente en una parte de Bolivia, adueñándose todavía de una parte de Bolivia. Hemos llegado al extremo de la inmoralidad en este país, donde un presidente puede tener una hija o un hijo con la novia de su hijo, ¿no? Y no pasa nada, digamos, ¿no? Entonces, los que creen que la crisis en Bolivia o el problema de Bolivia es solamente económico se equivocan, es mucho más serio. No, súper interesante la visión, porque al final de cuentas, efectivamente, esa crisis, como bien lo decía, se puede solucionar. El día de mañana apretan un botón mágico, llegan los dólares en helicóptero y se acabó. Sí, y Juan, recuerda que las crisis de origen fiscal, que son los típicos problemas de Latinoamérica, todos los países de la región han tenido algún momento de eso. Bolivia lo ha tenido también en su momento en los 80s. Es algo que se soluciona, porque tenemos identificado cuál es el problema, ¿no es cierto? Se va a solucionar, el tema es qué pasa después. Yo, sin mencionar su nombre, a un candidato que decía que en 100 días iba a solucionar todos los problemas de Bolivia, bueno, era porque decía en 100 días va a haber dólares, en 100 días va a haber combustibles, y ese era el problema para él. Y una vez yo le pregunté a uno de sus asesores, le dije, ¿y si resuelves esos problemas en 100 días, ¿qué vas a hacer el día 101? Claro. El 102, el 103. Exacto. ¿No es cierto? Como si todos los problemas de Bolivia estarían concentrados en dólares y combustibles. Y el que cree que eso es el problema de Bolivia se equivoca. La verdad que sí, el problema es profundo, es transversal, hay muchos puntos que trabajar. Y coincido en el tema de la pérdida de valores, es algo que no se puede dar en la sociedad. Hay que recuperar los valores, hay que recuperar las instituciones, la justicia que pareciera que está queriendo mejorar en algo, pero si no hace los cambios estructurales necesarios, va a ser pasajero. Entonces, sí, es correcto. Hay muchos puntos de vista que necesitamos abordar desde diferentes puntos de vista, mejor dicho, lo que es la crisis estructural que tiene nuestro Estado. ¿Sí? Y la crisis también del individuo, porque la verdad es que cada cosa que ves ahora fuera de lo que es los principios, los valores, la moral, y obviamente el ejemplo que te dan las autoridades, claro, lo has dicho, ¿no? Entonces, en base a eso, querido Jaime, ¿cuál crees que puede ser la agenda, ¿no? En base a la pregunta de Juan Fernando, ¿cuál debería ser la agenda con la cual deberíamos trabajar, más allá de lo económico? ¿Sí? De repente, si nos podés dar unas líneas, vos que tenés un plan, vos que estás trabajando en este proyecto político, para que obviamente podamos también aquí comentarlos y bueno, dar algunas opiniones sobre el mismo, ¿no? De acuerdo, Jorge, no, y queda claro que esto tiene que venir en una secuencia, digamos, ¿no? Está claro que hay que estabilizar la economía primero, tiene que haber un plan de estabilización que debe tener el presidente Paz ahora, ¿no es cierto? Porque no podemos pensar de cambios estructurales y reformas de fondo si no tenemos estabilidad económica. Primero, a lo que me refiero, por supuesto, insisto, que no se trata solo de la estabilidad económica, se trata de algo mucho más grande, mucho más profundo. Si me permiten, a manera de paréntesis, ¿cómo veo yo? Yo veo que el país era como un avión volando a 32,000 pies y el MAS nos ha llevado debajo de los 5,000 pies, o sea, zona de peligro, cualquier rato hay un accidente mortal. Y lo primero que hay que hacer es recuperar los 32,000 pies y me adelanto a decir que capaz gran parte del gobierno de Rodrigo Paz va a ser volvernos a la altura normal. No sin problemas entre medio. No, sin problemas, va a haber muchas cosas en el camino, no va a ser línea recta esa subida. Va a haber turbulencia. Va a haber turbulencia, va a haber capaz de tener que echar algo de combustible. Bueno, no sé si es buen ejemplo hablar de echar combustible a algún lado, pero no lo tenemos, pero se va a tener que hacer muchísimas cosas, ¿no es cierto?, para recuperar la altura. Y cuando hablamos de reformas constitucionales, especialmente desde el punto liberal, no es quedarnos en los 32,000 pies, es salir de órbita.
Correcto. Se debe ir muchísimo más allá, ¿no es cierto? Y eso significa cambios, como les digo, muy profundos, ¿no? Que no solamente están en el ámbito económico. Y basándonos principalmente en estos principios que son clave desde el punto de vista liberal, ¿no es cierto? El respeto y el derecho a la vida, a la propiedad privada, por supuesto, la protección de las libertades y sobre todo esto pongo mucho énfasis yo la justicia. Donde no hay justicia no hay seguridad jurídica. Donde no hay seguridad jurídica no puede haber propiedad privada. Donde no hay propiedad privada nunca va a haber inversión. Donde no hay inversión no hay desarrollo, no hay fuentes de trabajo, no hay progreso. Por lo tanto, las reformas que se tienen que hacer, y justamente yo sé que mucha gente me acusó de ser un demagogo cuando yo decía que en realidad la primera medida que debería tomar el presidente, como todos están enfrascados que tiene que ser una medida de shock económico, un paquete económico, no, yo siempre he dicho es un shock jurídico, es un paquete de medidas judiciales. Es más, antes de sacar el primer decreto de reforma, de estabilización económica, es decir, hoy mismo se podría trabajar en el gabinete los decretos y mandar el lunes mismo a la Asamblea Parlamentaria normas, leyes que nos den ese shock jurídico. Ahora, esas cosas pueden tardar, pero hay cosas que se puede hacer de entrada solo para dar inicio a lo que tú estás diciendo, los cambios profundos. Sabemos que hay órdenes de aprehensión y de arresto vigentes, y he tenido la oportunidad de ver de varios casos, de violadores, de narcotraficantes, de ladrones, de avasalladores, de bloqueadores y de pedófilos. Hay dos casos bien claros. O sea, hay un caso con dos órdenes, ¿no? Bien claras. Entonces, una de las primeras acciones, creo, del gobierno tiene que ser el declarar la justicia independiente inmediatamente, para que todas las órdenes que han venido al Poder Ejecutivo para bloquear la justicia y hacer que estas órdenes de arresto y aprehensión estén cómodamente guardadas en algún gavetero, se tengan que activar. Y deberíamos en las próximas 48 horas ya empezar a tener todos los arrestos que se tienen que dar. Pero lo más importante también en esto es que inmediatamente una de las primeras medidas de reformas estructurales y de fondo en el tema judicial es la eliminación del Ministerio de Justicia. Yo personalmente nunca entendí para qué lo tenemos. Porque primero decimos la justicia es independiente, pero en el Poder Ejecutivo metemos un ministro de justicia que está violando la independencia del Poder Judicial. Ese Ministerio de Justicia no tiene sentido. ¿Y para qué ha tenido sentido? Y ojo, no solo en este gobierno, sino en todos los gobiernos, hasta de los gobiernos que le llamaban neoliberales y qué sé yo, se vuelve más bien un elemento, ¿no es cierto?, de protección al Poder Ejecutivo. Duramente observado hoy en día justamente con ministros y jueces con juicio. Así es. ¿No? Solo preguntemos dónde está el penúltimo ministro de Justicia. Entonces, ¿no es cierto? Parte de un consorcio con fiscales, con jueces. Y no solo eso, quieres resolver un problema en la justicia, anda al bufete del ministro, ¿no es cierto? Y ahí te resolvemos todos los problemas. Entonces, a eso me refiero cuando digo cambios de fondo estructurales que van más allá de la economía, porque en un país donde no hay justicia no hay confianza, y donde no hay confianza no hay mercados tampoco, no hay inversión. Yo creo también que va un poco más en la mentalidad del boliviano como tal, ¿no? Cada vez que se plantea arreglar un problema económico, piensan en cómo ahorcarlo un poco más, poniendo prohibiciones para intentar que la plata no se vaya, ¿no? Y ahora que venimos aquí a hablar de, bueno, ¿qué podemos hacer para atraer capital? Tenemos que estar muy atentos a que el Estado no empiece a pensar en poner trancas, sino en abrir, en liberar. El caso que vamos a hablar un poquito más adelante es el tema de cosas innovadoras como los activos virtuales, los criptoactivos. Primera reacción normalmente del Estado es, no lo entiendo, normémoslo. ¿Y sabes cuál es el problema, hermano? El Estado no entiende casi nada. No entiende. Entonces te empieza a decir no a todo. Sí, correcto. Hoy en día, en esa línea, Ronald,
no solo en el tema de criptoactivos. El criptoactivo ha sido una negación total y absoluta durante muchos años. Yo lo he vivido en carne propia. 7 países eran en el mundo que lo prohibían. Incluyendo, claro, y Bolivia era uno de esos. Bolivia, Corea del Norte, o sea, imagínate. Así es, entonces... un selecto pero club. era por ignorancia total y absoluta. Y lo mismo sucede en muchas cosas, ¿no? A ver, veamos justamente el mercado de capitales, ¿no? ¿Por qué no tienes un mercado de capitales, un mercado de valores decente en este país? Decente en el sentido que tenga toda la profundidad de mercado, instrumentos financieros como otros países del mundo, porque el Estado nunca ha entendido cómo funciona eso y ni siquiera podría regularlo, ¿no es cierto? Porque no lo entiende. Y sí tengo que hacer una crítica, que no siempre es solamente la ignorancia del Estado, sino también del sector privado, ¿no? En el sector privado también hay muchas cosas que se tienen que entender. El proteccionismo de la industria. El proteccionismo, pero también la osificación de no querer avanzar más, que no se entra en mi negocio, estoy ganando. No, y no salir de esta área de confort, digamos, ¿no es cierto? En el tema de agricultura, por ejemplo, ¿no? El tema de derivados, opciones, futuros. Esas cosas se han inventado hace más de 200, 300 años, creo, y aquí es novedad y nadie los entiende, pero sin embargo ya lo han regulado de alguna manera, ¿no? Muchas de estas cosas están prohibidas. Mira, sin ir muy lejos, ¿no? Nosotros con el equipo en febrero de este año estuvimos moviendo bastante capital para hacer pagos internacionales, formalmente utilizando activos virtuales. Se han tardado para sus 3-4 meses. La banca tradicional en medio que ponerse al día, empezar a intentar sacar productos de activos virtuales, pero jamás lo hubieran hecho. Eso no hubiera sido que que hubiéramos salido nosotros y otros colegas a empezar a rascarles un poquito del movimiento, ¿no? Y esto para mí es un tema tanto de, demos ciertas libertades para poder innovar. El momento que se libera el tema de activos virtuales en Bolivia, lo que a mí me asusta es que no me asusta, me encanta, pero me asusta que si ponemos normas donde nos bloqueen y no permitan innovar, todo el capital va a terminar huyendo a los países donde la infraestructura normativa sea más favorable para ellos. Porque el tema de tokenización de acciones, tokenización de activos, derivados, todos los servicios financieros los podés derivar al exterior y no hay cómo los controles. Así es. A menos que prohibas inversión internacional en Bolivia, que prohibas toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, yendo a la misma línea, algo que para mí siempre ha sido muy consistente en Bolivia es la primera sensación de intentar controlar las cosas sobrenormándolos, ¿no? Y que la justicia viene y te apalea si vos intentás innovar o hacer cosas por fuera, ¿no? La regulación, perdón, Ronaldo, yo creo que la regulación sí es necesaria, pero tiene que ser regulación propositiva. Yo la llamo la regulación bandera verde. ¿Y a qué me refiero con eso? Si me permiten un dato histórico que refleja bien lo que quiero decir. Cuando se inventó el primer automóvil y empezó a circular en los Estados Unidos, en Inglaterra se prohíbe los automóviles. La importación, claro, queda prohibido. ¿Por qué? Porque esos automóviles eran peligrosos. Andaban por la calle, te podían atropellar las personas, te podían atropellar a los carruajes, chocar contra los caballos, los perros, los gatos. Había y la todo. normativa justamente que cuando iba un carruaje, el automóvil tenía que hacerse un lado y medio esconderse. Claro, entonces sale una regulación, primero prohibiendo, porque eso era una máquina endemoniada, ¿no es cierto?, que generaba una situación de alto riesgo en las calles de Londres, ¿no? Entonces, solución, prohibido los automóviles. Ojo, es como decir prohibido a las criptos, ¿no? Porque esto es muy peligroso, no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La regulación en Inglaterra al final dice, perfecto, van a venir los automóviles, pero estas son las reglas. Correcto. Primera regla, en cada automóvil tiene que haber 3 personas que manejan el automóvil en realidad. 3. Yo me acuerdo los 747 tenían 3 pilotos, ¿sabes? El piloto copiloto y el de atrás que estaba con lucecitas. No sé qué hacía, pero estaba ahí atrás. Entonces, el automóvil tenía que tener 3. ¿Y cómo era? El que manejaba y el copiloto tenía que ir medio parado. Ojo, cuidado el caballo, mira, cuidado el gato, ¿no? Entonces era el que lo alertaba
al que manejaba, que estaba mirando al frente. Pero el tercero era el más gracioso al final, porque tenía que ir más o menos 20 metros delante del automóvil con una bandera roja, diciendo, automóvil viene, muévanse, por favor. Entonces, la velocidad del automóvil no podía ser más rápido que el que caminaba adelante, y el costo de tener un automóvil era tan caro que nadie quería tener, pues. Claro. ¿Y qué causa eso? Un problema de un subdesarrollo que hace que Inglaterra, durante muchas décadas, por eso queda detrás en la industria del automóvil. En realidad toda la industria europea, ¿no?, queda muy atrás, y los americanos ganan mucho mercado. El atraso que hay se calcula más de 80 años en su momento. ¿Pero a qué me refiero? Esa regulación bandera roja es la que no queremos, la que te hace poner 3 y tiene que ir alguien con una bandera. Pero lamentablemente toda la regulación en Bolivia, una gran parte de la regulación es bandera roja. Mientras que en Estados Unidos agarran y dicen, ese es el problema, los perros, los gatos, los caballos. No hay problema, vamos a inventar algo que se llama semáforo. Vamos a poner que todos van por la derecha. Vamos a inventar el letrero que dice pare, ¿no es cierto? Y vamos a generar una fuente de trabajo que se llama varita, que vamos a poner en las esquinas para dirigir el tráfico. Esa es regulación bandera verde, claro, versus la regulación bandera roja. El problema de Bolivia es que tiene más bandera roja que bandera verde. Y ahí justamente creo que quería apuntar, porque más allá de que ha sido un gran defensor de ideas de la libertad, también ha sido un gran promotor de ideas innovadoras y ha sido uno de los principales promotores en su momento de la liberalización de los criptoactivos. Así es. Ese rol, ese, llamémoslo así, ese engranaje para poder conseguir lo que hoy ya se tiene, ¿cuál fue el papel dentro de todo ese trabajo que estuvo por detrás al final del día de que en ese mes de julio se levante la restricción y empecemos a tener esas posibilidades? Mira, te diría, al comienzo era un trabajo muy solitario de hablar del tema de los criptoactivos, porque hay que tener cuidado, no solamente hablar de criptomonedas, sino criptoactivos. Pues sabemos, el mundo cripto va más allá de las monedas. Hablar constantemente de eso y la necesidad de tener acceso, especialmente, justamente hablaba yo del USDT, el USDC, el BNB, todos los stablecoins, claro, como una alternativa justamente a las transacciones financieras, a la búsqueda de protección patrimonial y todo lo que ya conocemos hoy día. El tema es que en su momento se ignoraba, primero porque era algo que no se conocía. He deambulado por muchos edificios, oficinas del más mismo allá te estado. Trataban como tumbador, digamos, Claro, mala palabra. Que viene a ofrecer, si estas cosas además se utilizan para estafar, ¿no es cierto? Lo primero. Es lo primero, ¿no? Yo mismo les comento, haciendo un paréntesis de nuevo, yo mismo entré al mundo cripto porque me secuestraron mi computadora y me pidieron un Bitcoin de recompensa, allá a finales de 2016, 2017. Es más baratito. Compré en $1,800 mi primera Bitcoin, y después que la adquirí, que fue todo un tema, porque no había ni RTM ni nada de estas cosas que hay, ni Binance ni nada, la adquirí y después primero que no sabía cómo, y no confiaba cómo entregar ese Bitcoin de recompensa para liberar la computadora, y al final se me complicó el tema de devolverlo. Bueno, y sigo teniendo ese Bitcoin. O sea, ese hacker lo busco para darle un abrazo y un favor, y darle gracias. Fue la mejor inversión de mi vida. Guardar los 5 añitos más, vas a ver lo que... Pero lo que quería decirles es, evidentemente, y esto es lo que hay que pensar, Ronald, si el Bitcoin o cualquiera de las criptos es usado como un elemento de estafa, aunque lo que voy a decir es complejo, yo sé, pero esa es la prueba de que tienen valor. Claro. Porque nadie te va a secuestrar a cambio de piedras. Correcto. ¿No es cierto? Claro. Entonces, si se está utilizando para estafas y para cosas como ha sido en su momento, es porque funciona, porque tiene valor y porque sirve. Y ojo, quiero hacer una aclaración. Cuando tú ves la cantidad de estafas que hay anualmente en el mundo y lavado de dinero que hay en el mundo,
el porcentaje que tú tienes de estafas con las criptos no es ni el 1 o 2% del monto de estafas que hay con el dinero fiat y que hay con las mismas tarjetas de crédito. Correcto. ¿No? Entonces, tengamos cuidado cuando hablamos. Ahora, lo que pasa es que se ha hecho mal nombre en su momento el tema cripto, y como ustedes saben, expertos en cripto, saben que no es tanto como que tú has comprado tu cripto y alguien ha entrado al sistema y te lo has robado. No. Alguien te ha robado tu password, alguien una falla personal. Exacto. Es una ingeniería social. Son temas personales, porque el sistema blockchain y cripto es intocable, es inviolable, y además es traceable en muchos casos. Entonces, si algo falla en el tema cripto, es el ser humano el que está fallando, no es el sistema, es el usuario, ¿no es cierto? Es un problema de usuario. Claro, entonces, yo explicaba todas estas cosas, me acuerdo en las reuniones, porque no es necesario mencionar nombres, pero fui agente de peso en el sistema financiero, en el sistema regulatorio. Me acerqué a varias entidades del mismo gobierno a presentarles estas cosas. Entonces era, estas cosas son malas, la primera reacción. Y la segunda era, ¿y para qué quiero hacer esto? Si yo puedo ir a comprar dólares a 6.98 y los puedo mandar cuando me da la gana, donde quiera. O sea, no había el segundo factor, que es necesidad. Necesidad, claro. ¿No? La necesidad. Y eso nos lleva a otro tema clave del liberalismo económico, ¿no es cierto? Los sistemas que resuelven problemas son los que funcionan. Y son los que agregan valor a la sociedad. Entonces, el momento que ya no hay dólares y aparece este sistema que va a solucionar un problema del día a día de muchas personas, y recién el mismo gobierno dice, y era algo que yo lo discutía con algunas personas cercanas al gobierno en su momento, les decía, el momento que la gente, en vez de buscar dólares, busque un USDT y un USDC, que al final es casi lo mismo, lo llamemos así, le va a quitar presión a la demanda de dólares. Claro. ¿Cierto? Y ahí es cuando el gobierno se da cuenta y dice, interesante, vamos por ahí. Es más, ¿qué tal si nosotros empezamos a comprar USDC después que el yuan les falló? ¿No? Tenían que ver alguna otra alternativa. Pero quiero aclarar otra cosa también. Es una batalla que es muy solitaria, pero después aparece, y debo reconocer la participación activa de la diputada Mariela Valdivieso. Sí, Más yo la llego a conocer, porque los dos estábamos con la misma batalla y nos encontramos en algún lugar y de alguna manera podría decir que unimos fuerzas con el tema, ¿no? Es más, se logra un proyecto de ley que se introduce en la Asamblea Parlamentaria, un proyecto de ley para regular criptos, justamente buscando la regulación bandera verde, ¿no? Y una de las cosas que me sorprendió es que en realidad ya se había presentado un proyecto anteriormente, y los que presentaron fue los de la bancada del movimiento del socialismo, porque se dan cuenta en su desesperación que hay que ir por este camino, y ellos rápidamente empiezan a generar ideas en base a algunas propuestas y proyectos de ley que habían hecho en el pasado. Y por supuesto la gran discusión es digamos de alguna manera, el éxito de las criptos y de todo este ecosistema de criptoactivos esencialmente es porque no es regulado, digamos, ¿no? Y eso era lo que hacía ruido al regulador, como todo regulador en el mundo, de cuánto debo regular. Y al regulado también. Y al regulado también, porque por supuesto. Porque te saca de la caja, en la que has trabajado décadas. Claro. Y cuando yo seguí el tema de criptos, vi que más o menos unos $400,000 ya se estaban transando en Bolivia al mes. Al mes primero. En ese entonces. Sí, te estoy hablando allá del 2019, 2020. O sea, ya muchos bolivianos, porque hay que tener claro, no es que había una prohibición para los bolivianos de acceder a las criptos. La prohibición era en que se vincule los criptoactivos a las entidades de intermediación financiera. Eso era lo que estaba faltando, pero yo podía hacerlo de mi casa. Y es más, esas estadísticas de ir a mostrar al gobierno, y me acuerdo, fuimos con 258,000 cuentas,
Dijimos, hay 258,000 cuentas abiertas en Bolivia. En el mundo cripto se está transando cerca de 400,000, 500,000 dólares al mes. Ahí es cuando el gobierno ya empieza también a ver los números y los ratifica. Hoy en día, ¿saben cuánto se transa? 70 millones de dólares al mes. Esa ha sido la transacción que ha habido entre agosto y septiembre de este año. Por ahí estamos. 70 millones de dólares al mes. Eso ya cuadra con lo que vemos nosotros. Sí, y a ver, yendo un paso más allá, porque interesantísima la historia de cómo fuerzas por detrás, como la tuya, como la diputada, han ido como dándonos esa libertad de realmente hacer uso de esta herramienta, porque es otra herramienta más, ¿no? ¿Qué aplicaciones le ves no solo para el Estado boliviano, sino para el empresariado y ¿por qué no?, para el usuario final, ¿no? Porque lo veo ahorita, cualquiera que va a viajar al ratito está viendo si se baja a Merú o RTM o otra cosa para poder hacer su tarjeta, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, la visión futuro? Bueno, mira, Ronald, yo quisiera ver el tema de los criptos, otra vez, no solo con la utilidad que pueden tener las criptomonedas, sino los criptoactivos en general, ¿no? Recordemos a toda la gente que nos ve que en el mundo cripto básicamente lo puedes dividir como en 4 grupos, ¿no? Por lo menos yo, sin considerarme el gran experto en el tema, he tratado de clasificar las criptos y llego a 4 grupos, ¿no? Los que son criptomonedas justamente, donde está Bitcoin, por supuesto, están las stablecoins. Tú tienes algunas, tienes después lo llamamos como los utility tokens, digamos, que más que monedas son tokens, son fichas. Ethereum, por ejemplo, es un token en realidad, ¿no? Que lo necesitas para hacer funcionar algo. Es más, por eso en la jerga... Es gasolina. Es gasolina, es gas, el gas fee. Es gasolina que le pones algo. Exacto. Entonces, por ejemplo, veamos el caso de Bolivia, o sea, tú no puedes ir a un restaurante y comprar algo pagando con gasolina. Bueno, podríamos llegar a eso últimamente, creo. Ahorita capaz te lo acepto, con una botella, pero es un caso muy excepcional. Ya de las flores para la corteja era el bidón de gasolina. Un tiempo era el mejor regalo, ¿no? Sí, sí. Galón de gasolina. Sí, pero en un país normal, o sea, no puedes usar la gasolina ni el petróleo, por eso es más un commodity. Claro. Por eso tienes los que son monedas, los que son más commodities. Tienes los otros que son los property tokens, lo llamo yo, que lo que te definen son registros de propiedad, digamos, ¿no? Claro. Los brasileños están avanzados mucho en ello. He visto que podés vos registrar bajo derechos reales un token como el propietario de un derecho real. Token Ethereum no era tanto. Y tienes un gran porcentaje, por ejemplo, en la ciudad de San Francisco, que ya no hay derechos reales, ya los inmuebles se registran con esto. En estos registros de propiedad, digamos, también tú tienes estos tokens como Civic, por ejemplo, que te ayudan en la votación. Sí. ¿No? O sea, tú puedes, todo el sistema electoral, tokenizado. Y bueno, yo personalmente, ¿cómo no quisiera reemplazar a ese Tribunal Supremo, que el Supremo no tiene nada electoral, ¿no es cierto?, por algo que esté en blockchain. Y si está en blockchain, significa que nadie te va a pedir coimas para que logres algo, nadie va a interrumpir el proceso electoral, la gente va a confiar con eso. Ojo que ya se han hecho elecciones en Moscú, por ejemplo, se ha elegido un alcalde, en 2 estados de Estados Unidos, que creo que fue Virginia y otra más, que han escogido un gobernador usando este sistema. Que ahí no se te apaga la luz a la medianoche. No se apaga. Además, cada uno tiene un token y puede votar, ¿no es cierto? Es auditable, inmutable. Y tú mismo trazable. auditas, porque el sistema te dice que tú verifiques que tu voto está correcto. Entonces, si tú lo haces, yo lo hago, los 7 millones dan ok, recién sale el resultado. O sea, auditado por los mismos usuarios, digamos, ¿no? Entonces, ese es un tipo de tokens. Y tienes los otros que son los tokens, bueno, los NFTs, ¿no es cierto? Sería el cuarto grupo, que es otra cosa. Pero donde tienes temas muy interesantes como son únicos, no fungibles, se está empezando ya a utilizar los NFTs para el tema del registro, o sea, del registro de personas. Entonces tu pasaporte va a ser un NFT. Puede ser. ¿No? Único en el mundo, como tu huella dactilar. Los derechos propietarios de música bajo NFTs. También. Para poder darle derechos, se puede hacer muchas cosas. Son únicos y son sistemas de registro importantes de identificación. Entonces,
Cuando vemos el espectro de los criptoactivos en diferentes grupos, te das cuenta que va más allá de Bitcoin. O sea, Bitcoin es lo más famoso, pero en realidad el sistema blockchain que es común a estos 4 grupos es el verdadero poder que hay detrás de todo este ecosistema. Ahora, me ha encantado escuchar a los candidatos. Bueno, nosotros hablábamos con propiedad cuando decíamos vamos a luchar contra la corrupción usando blockchain. Y hemos escuchado a varios decir, blockchain vamos a utilizar también. ¿Hay corrupción? Blockchain ahí, ¿no? Sin entender capaz de qué están hablando. Muy probablemente. Claro, porque te puede ayudar, por supuesto que sí. Si todo el sistema de registro de trámites está en blockchain, nadie puede cambiar, nadie puede alterar, y no puede suceder lo que me ha sucedido a mí, ¿no es cierto? Que, don Jaime, usted había tenido una deudita de la alcaldía del Alto. No, perdón, habían sido 30. ¿No? Y se empiezan a reproducir por todos lados. Si eso estaría en un sistema de blockchain, bueno, sería indudable que existe. Para poder aclarar no existe, a los que nos ven, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en el blockchain? Cada registro de cualquier cosa, digamos que registremos una multa para el doctor Jaime Dun. No es que solo que se registra, tiene que estar firmado por una autoridad que tiene la firma competente para decir, no, esto sucedió. Y cada registro tiene fecha, tiene tiempo, tiene orden y está distribuido en decenas de miles de nodos que certifican que realmente eso ha sucedido. Entonces, si querés falsificar eso, va a salir que todas las operaciones se hicieron en un periodo de tiempo muy cortito. B, ¿quién firmó esto? ¿Quién fue el corrupto que te metió 29 firmas? ¿Y bajo qué concepto si ni siquiera estabas viviendo ahí? Claro, y no solo eso, como eso quedaría registrado en un bloque, digamos, si alguien trata de alterar... Imposible. También queda registrado. Y si lo lograría de alguna manera, tendría que destruir el bloque, pero ustedes saben que una de las magias del blockchain es que el sistema se está cada vez autoauditando, entonces el bloque se vuelve a generar, digamos. Eso se llama el consenso de Nakamoto. Pero ahí antes que se vaya la idea, no hay, es algo demostrado, la tecnología es sinónimo de transparencia. Entonces, en base a lo que mencionabas, mira cómo es interesante de que quién define aplicar actos transparentes. Ahí va entonces. Es el individuo, es la persona. Entonces, si de verdad va a haber una lucha contra la corrupción, me gustaría ver que justamente las nuevas autoridades empiecen a aplicar tecnología. Yo creo que es la forma más clara de que sí quieren que se dé el cambio. Porque lamentablemente, si es que piensa luchar contra la corrupción de la forma tradicional, vamos a caer en la misma, ¿no? Entonces, el tema de la tecnología, el tema del blockchain, para luchar contra la corrupción es la herramienta necesaria y diría la única que te va a permitir en el mediano plazo llegar a resultados esperados. Eso es innegable. Sí. Miren, no sé si ustedes tomaron conocimiento de este tema, lo explico rapidísimo. Un avión que sale de España con carga que es aduanizada, utilizando sistemas de blockchain y contratos inteligentes. El avión vuela, va a Bogotá, se saca la carga, se mete un avión de Avianca, creo, y vuela hasta Montevideo y se desaduaniza mientras el avión está en vuelo y el dueño de la carga recibe su carga en la puerta del avión y se va a la casa, sin interacción humana, hecho todo en blockchain. Claro, qué fabuloso, ¿no? Primero, ya no necesitas a los aduaneros, digamos, ¿no? A los famosos vistas. Ya no necesitas, exacto, a los invistas. Porque al final de cuentas la corrupción esencialmente, obviamente, es una actividad humana. Correcto. Y llegamos a la triste conclusión que para eliminar la corrupción tienes que eliminar la participación del ser humano. Minimizarla, por lo menos, ¿no? O eliminarla. Más directo al meollo, ¿no? Así pero es. hay que dejar algo. No todo, pero algo. Historia similar están queriendo hacer para certificar la autenticidad de aceite de oliva, para que te des cuenta. Tokenizan desde el arbusto de oliva hasta cada botella individualizada para tener toda la trazabilidad desde la oliva hasta cuánto ha sido exprimido, hasta cuántas botellas hay. Vos la tenés y escaneás y
y puedes ver toda la Y trazabilidad. nadie puede alterar, es lo Es importante. inalterable. Y la membresía también. Podés, o sea, a mí lo que me gusta en la explicación de Jaime, por ejemplo, es que te abre el abanico, no es solamente hablar de dinero, digamos, ¿no? Eso es lo importante. Yo creo que Jorge. eso sí, digamos, hay que siempre tratar de tomar esa referencia, porque la utilización, y eso lo sabemos nosotros, todos. Bueno, No, reemplazar, imagínate, todo el sistema de derechos reales, Siempre. todo el sistema de votación. Sí. O sea, ya para los bolivianos mismos sería un De alivio identidad. tremendo, ¿no? Y el hecho de que si yo quiero vender mi casa, así como te transfiero en RTM y USDT, te transfiero mi casa. claro. Claro, exacto. Y ya está. Y ya está registrado automáticamente. Pasame QR, plan. Claro, ¿no? ya está. Y Nada más tú allá, eres el dueño de la casa. Para Correcto. tema de herencia, vos podrías hasta hacer que tus hijos hereden tu casa, 4 personas dueños de una sola casa. La querés vender, se vendió, pero el contrato inteligente automáticamente divide el precio entre los 4 dueños y listo. No hay que ver, no quiero, si quiero, y la votación es en el momento. Claro, O sea, ahora es un gran desafío al sistema boliviano. ordinario, tradicional, que llamamos, ¿no? Pero Correcto. justamente el tema de la herencia, ¿no? Porque yo puedo tener, así como puedo tener en mi billetera, en mi Trezor, digamos, mi billetera fría, Fría. ¿no? Pues aquí está la billetera fría, por decir, aquí puedo tener mi USDT, mi Bitcoin, y puedo tener mi casa también. Claro. Sí, Claro. Entonces, Claro. yo a mis hijos simplemente les digo, hijos, me pasa algo, aquí está la clave de mi billetera y toma, agárratela tú. Y el Estado nunca se entera de la transferencia que hemos hecho, ¿no es Así cierto? Y eso es correcto. también muy interesante desde el punto de vista de los principios liberales, ¿no? Porque especialmente el libertario que quiere la eliminación del Estado, las criptos te lleva de alguna manera, ¿no?, a reflejar la eliminación y la ausencia del Estado en muchas transacciones. Que justo era un tema de lo que teníamos en la agenda, cómo, y ahí obviamente vuelvo a insistir, ha sido precursor de las ideas de la libertad en Bolivia, pese a que el concepto ha tratado de ser monopolizado por algunos durante toda esta campaña, el marasma político, pero cómo la libertad económica, la libertad como tal, la libertad financiera, se termina viendo reflejado en herramientas como el Bitcoin, en herramientas como el USDT, en herramientas como el USDC. ¿Cómo lo ve y cómo pudiéramos explicárselo a las personas que nos están viendo? Porque al final del día, lo importante de estos espacios que siempre resaltamos es poder llegar a las personas y que se lleven conceptos de valor, porque es importante que las personas entiendan esto. ¿Cómo la libertad de las personas se vería incrementada por el uso de ese tipo de herramientas? Por supuesto, ¿no? Por ejemplo, libertad y autonomía financiera. Hoy en día, el que está accediendo a un USDT, USDC, puede acceder a bolivianos, y si consigue algo de dólares o del sol peruano, qué sé yo. Imagínate, ya de una manera autónoma el individuo, en este caso el ciudadano boliviano, puede elegir la moneda que quiere, ¿no? Y el Estado no te puede decir, no puedes ahorrar en esto, no puede. ¿Y dónde está controlando el Estado el no permitir, por ejemplo, de que se compren y vendan algunas cosas en cripto? Correcto. Pero aún así se hace. Por supuesto que sí. ¿Ah? Aún así se hace. Mira. Y el gobierno está callado y está más bien reflejándose la libertad entre las personas. Cuando yo vengo aquí a la feria la última vez y veo una vagoneta cotizada en USDT. Correcto. Sí. ¿No? Maravillosa. Ya está. Es lo más estable que tenemos en este Claro, país en pero, este pero momento. mira el concepto este interesante. El proveedor de ese automóvil ha elegido la cripto voluntariamente. Y yo, que quiero comprar, elijo voluntariamente pagar en eso. Es pues, de alguna manera, el reflejo claro y absoluto de la libertad individual y la autonomía financiera. Un ejemplo, te doy, una de las primeras capacitaciones que yo di en el tema del mundo cripto, me decían, pero Ronald, te van a prohibir que utilices USDT para comprar algo. Escúchame, es prohibido que yo te cambalache tu vagoneta por 4 motos mías. No, para nada. Es prohibido que yo cambie ese celular por esa carpeta. No, para nada. Es lo mismo. Un USDT es un token del cual yo puedo decir que tengo propiedad, porque tengo la llave criptográfica para decir que tengo propiedad, y estamos decidiendo libremente intercambiarlo. Entonces quedan ahí, y estados más grandes que el boliviano han intentado ahorcarlo. China, Rusia, No puedes.
Estados Unidos no han podido. Les ha tocado unirse teniendo a Scott Bessent, el secretario del Tesoro, diciendo, no, los USDTs y las stablecoins van a ser el baluarte de nuestra economía, herramienta sobre la cual vamos a mantener la hegemonía del dólar americano sobre el mundo. O sea, claro, lo venció al Estado americano. No, claro, y al final, ¿a qué se resume todo lo que estamos hablando? Libertad, autonomía financiera, propiedad privada lejos de las manos del Estado. Exactamente. Y lo más importante detrás de todo esto, transacciones descentralizadas, cero de control estatal, ¿no? Lo hacemos entre nosotros y es lo máximo en libertad, en derechos de propiedad, en autonomía y en decisión individual. ¿Cómo cuesta todavía, no? ¿Aceptarlo? ¿Te das cuenta? La persona Especialmente, claro, especialmente a los que hemos, digamos, estudiado algún momento, ¿no? La política monetaria y la intervención del Banco Central y la necesidad que el Estado mande imprimir billetes. Claro. Ahora, recordemos que en la misma historia de la moneda fue un invento privado. Sí. Sí, y fueron los privados los que inventaron los billetes y las monedas. Y en algún momento el Estado vio un riesgo en eso y se apropió de algo que era de los privados. Sí. ¿No? Entonces, de alguna manera, con las criptos estamos recuperando algo que ha sido nacionalizado en el mundo, ¿verdad? Claro. La moneda ha sido nacionalizada. Eso nos lleva al siguiente punto, que creo que era el último ítem en la agenda, porque la próxima vez que te invitemos creo que vamos a marcar 2 horas para hablar, porque da para cripto con corbata, café y... ¿Ya se acabó tu café? Pues, necesito uno más y capaz un shot de tequila para seguir. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo también? El tema de la apropiación de las cosas por parte del Estado es algo que está intentando hacer Europa en este momento con las CBDCs. Sí. Es algo que Estados Unidos las prohibió vehementemente y que recientemente Bolivia, el Banco Central de Bolivia, sacó un pequeño artículo mencionando su avance. Nosotros tuvimos unas cuantas conversaciones ya en el tema, pero para mí es un ejemplo clarísimo del Estado intentando mostrar, mira, vamos a digitalizar la moneda. ¿Qué es eso nomás? Pero por detrás hay 10.000 ganchos donde ellos van a poder decidir por vos qué puedes comprar, qué tanta moneda puedes tener. Y te van a controlar. Y te lo van a pintar como que el Estado está modernizándose al obligarte a utilizar su moneda digital, empezando por quienes no pueden llorar mucho, que son las grandes empresas, y el pueblo no se va a quejar, pero después cayendo al pueblo. Entonces, ese para mí era un tema clave que quiero escuchar tu opinión. Para los que nos ven, CBDC en inglés es Central Bank Digital Currency, sí, o moneda digital del Banco Central. Del Banco Central, de los bancos centrales. Y de cajón quiero salir con fuerza a hablar de este tema para no dejar que la idea pegue en la sociedad boliviana. Y solo como refuerzo, el capítulo anterior que publicamos, que se lo recomiendo si es que no lo han visto, habla sobre cómo esta CBDC puede ser una trampa en la economía boliviana. Tuvimos un capítulo de lujo con Fernanda Yupet, justamente especialista en todo el mundo cripto. Doctora en mundo cripto literal. Efectivamente, y realmente fue un capítulo espectacular, pero de verdad es súper importante hablar de este tema y empezar, como dice Ronald, es casi una campaña de evangelización sobre los riesgos de esto. No, claro, mira, y hablamos del tema de centralización y descentralización, ¿no? Sí. Un CBDC es la centralización total y absoluta del ecosistema cripto. Ahora, pero vámonos a ver, digamos, algo similar a un CBDC, pero en el sector privado. Es más, yo he tenido la oportunidad, no puedo mencionar nombres exactos, pero de haber trabajado en los Estados Unidos y haber contribuido con un granito de arena en la creación de una cripto para un banco muy grande, que lo que hace es prestar plata a los bancos. Entonces, cada una de las criptos es de $1.000 millones. Es el monto mínimo, es el corte mínimo. Entonces, un préstamo, digamos, de $2.000 millones del problema en este sistema financiero, altamente avanzado, por supuesto, es que tarda más o menos 12 horas el confeccionar un contrato de
2.000 millones de dólares. 12 horas, por Dios. Pero para el mundo de las finanzas es muchas horas. Claro. Entonces, utilizando su propia cripto, este banco con sus propios clientes logra minimizar el desembolso de 2.000 millones de dólares a apenas 4 minutos. Así. Entonces, ahí está la justificación de una cripto centralizada también, pero para un objetivo y propósito especial entre privados. ¿Y qué es lo que ha logrado hacer este gran banco con esto, o va a lograr hacer? Nosotros sabemos de economía, finanzas, es que todos los créditos se calculan en base ya sea 360 días, 365 días, los créditos son de un día, por ejemplo. Ellos cobran ahora intereses por minuto. Así es. Préstamos de 15 minutos, de 20 minutos, porque logran hacer transacciones, digamos, de esa rapidez, ¿no? Gracias a este token. Ahora, llevemos esto al sector público. El CBDC sería como este token, digamos, pero lo quieren utilizar de una manera que puede ser altamente peligrosa, donde más bien los ciudadanos tenemos que estar atentos. Si va a ser para usar solo entre bancos, es una cosa, pero si va a llegar al público, y es otra. Pueden seguir tu dinero, porque por más que es indestructible el blockchain cuando es centralizado, una de sus grandes facultades de centralización es que puede ser trazable también. Entonces podemos ver dónde está yendo el dinero, quién está recibiendo, quién está pagando, cuándo, cómo, cuándo. Y congelable. Congelable. Y lo más peligroso es que, oye, si hay emisión monetaria de billetitos normales, puede haber emisión monetaria CBDC apretando un botón. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Yo puedo emitir dinero para ciertos sectores que me apoyan y no darle a ellos, digamos. Así es, ¿no? Y puedo, imagínate llegar a esta complejidad del manoseo político en las finanzas públicas, donde tú puedes emitir tu M1, M2, M3, llamar lo que sea, a sectores específicos. Entonces, y transferir la inflación a todos. Y claro, la inflación es para todos, pero ellos se benefician porque tienen la plata primero. O sea, sería un desastre, ¿no es cierto? Y por eso hay que tener cuidado con eso. Quiero, sin embargo, terminar con un tema donde hay que analizar bien, por eso el objetivo y el propósito. Por ejemplo, me parece a mí interesante, por el hecho que es trazable, controlable, fiscalizable y sabes dónde va la plata, que pensemos dónde quisiéramos que suceda eso. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en la China, altamente dictatorial, pocas libertades, donde están usando esto, pero solo para hacer pagos. Bueno, no sé para qué más, pero he visto que están empezando a hacer pagos de obras públicas El gasto público. con eso. Entonces el gobierno sabe a quién se le ha dado la plata y cuando paga a sus proveedores del contrato que ha ganado, tiene que pagar en eso, y el gobierno está vigilando cómo se mueve el dinero público hasta cierto punto. ¿Para qué? Para luchar contra la corrupción, ¿no? Entonces, si sale una coima, va a salir en un CBDC, digamos, y vas a saber quién ha recibido esa plata. Lo apretas. Se dan cuenta, es algo muy específico, muy particular, pero lo que no puede ser es masivo. Entonces tiene que ser para las cosas donde el Estado necesita hacer una vigilancia estricta, pero eso es cuando es plata del Estado y solamente por el propósito, digamos, de más bien tener control y transparencia sobre el movimiento público hasta cierto punto. Aún así voy a reconocer que lo que estoy diciendo es tremendamente argumentable, digamos, y debatible, pero estoy tratando de encontrar algo que lo justifique, pero lo que no podemos hacer es que eso se vuelva algo común para todos los ciudadanos. ¿Sabes qué salió en la anterior conversación? Era, mira, si me decís que esto lo va a hacer alguien como una economía como la finlandesa, digamos, que culturalmente sabes cómo se maneja y no da tanto miedo, ¿no? Pero acá al final del día es dejar una herramienta, por bueno que sea un gobierno cualquiera, pongamos que el gobierno perfecto nos gobierne por los próximos 5 años, cero corrupción, etcétera. Pero le estás dejando una herramienta con tanto control y poder. Es muy peligroso. Que es muy peligroso para la cultura y tradición que tenemos. Aquí va la pregunta. A la mierda. Sencilla. ¿Estamos preparados como Estado para poder
agarrar y empezar a trabajar esta línea que el Banco Central sacó una reglamentación, bueno, Pregunta bomba, querido. una reglamentación o aparentemente un inicio, digamos, de todo esto. Creo que primero hay que meterte a vos de ministro. Para las criptos en general estás hablando. Claro, no estamos hablando del caso de CBDC. Ah, del CBDC. Ah, sí, lo que sacó últimamente el Banco Central y definiendo, creo, el 2026, 27, donde vas a tener la cripto. ¿Está preparado nuestro Estado? Hoy creo que la respuesta es obvia, pero por favor, Jaime. Sí, a ver, otra vez, más de que esté preparado el Estado, si estábamos los bolivianos dispuestos a aceptar si es que es para nosotros. Si se mantiene al límite de solamente entre bancos y Banco Central, es una cosa. Otra cosa es si se va más allá. Y lo que creo que los bolivianos no debemos aceptar es que la alta centralización, el manejo de una cripto, nos afecta a nosotros individualmente. Y es muy interesante esa línea que vos dejás clara. Esperemos que sea escuchada. Me parece que la lucha contra la corrupción, ahí hemos hablado del tema de la transparencia, de la tecnología, va a ayudar. Pero justamente ya el control por el control, yo creo que eso es altamente perjudicial, principalmente pensando en que tenemos que liberar un poco más, que es mucho más nuestra forma de vivir y nuestra economía, ¿no? Así es, así es. Nosotros tenemos que ir más a mayores libertades y menos regulación. Correcto. Y menos centralización. Bien. Oye, rapidito porque nos estamos quedando sin tiempo, como siempre dice Juanfer, el tiempo es nuestro mayor enemigo aquí en el podcast. Yo siempre quiero volver a cerrar en el tema de cómo incentivamos la evolución de esta tecnología tan bondadosa que parece ser, que da libertades al individuo y controles al Estado, ¿no? ¿Cuál es tu visión? Pasan 5 años, ¿qué crees que tenemos que hacer durante estos 5 años para ya sea incentivar, liberar? ¿Qué dirección tenemos que estar dando hacia el gobierno actual para que sigamos yendo medio que un caminito desde tu punto de vista correcto? Y con eso terminamos, ¿no? Mira, Ronald, yo lo veo de la siguiente manera. Es momento que el privado tome el poder. Yo lo veo así. Los últimos 20 años ha sido un periodo donde el Estado ha sido el dueño absoluto del poder, con 30 y algo grupos sociales, ¿no? El monopolio del poder ha estado con ellos. Y los privados, los agentes económicos, los que creamos fuentes de empleo, los que podemos sacar el país adelante, hemos estado fuera. Y ha sido los que tienen el poder, ¿no?, enfrentados contra los que no lo tienen. Y yo creo que ha llegado el momento donde nos toca a nosotros tomar el poder, pero no solamente para generar un bando de nuevo uno contra otro, sino para que todos los bolivianos quedemos empoderados. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que hacer las propuestas, las soluciones y decirle al gobierno, aquí está la ley de criptos de Bolivia. Queremos que la debatan y la aprueben. No esperemos nunca que el Estado solucione nuestro problema, porque no lo va a hacer. O va a tardar mucho. No lo va a hacer. Y tenemos que terminar nuestra conversación nuevamente agradecidísimos con que nos haya aceptado la invitación. Doctor Jaime Dun, muchísimas gracias por su tiempo. Y gracias también Ronald, Jorge, por acompañarnos. Como siempre, un privilegio poder conversar con ustedes y poder llevarle este contenido de valor a todas las personas que nos están viendo, que buscan seguir aprendiendo, seguir profundizando sobre el mundo cripto, la coyuntura, la economía y siempre una tacita de café. Nos vemos en la siguiente, señores. Gracias. Gracias.